Muy pronto nosotros vamos a estudiar uno de los atributos de Dios, precisamente su santidad. Yo quiero acordarles que a las 6 de la tarde tenemos el servicio de estudio bíblico el miércoles. Nosotros pasamos estudiando un material de un predicador muy conocido, Pablo Washer, y este material se llama Conociendo al Dios Vivo. Nosotros respondemos durante todos los estudios bíblicos a una pregunta. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, yo les invito a visitar estos estudios porque allá vamos a aprender quién es Dios verdadero. Porque a veces podemos tener Dios de nuestra imagen, que no es Dios bíblico. Y nosotros pronto vamos a estudiar una de las características de Dios, precisamente su santidad. Los cristianos de este siglo están hablando mucho de amor de Dios. Y es correcto, porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Pero es un error si nos concentramos en el amor de Dios ignorando su santidad y su justicia y su pureza. Es un extremo. Y yo creo que nadie de los que están presentes acá quieren discutir que Dios no es santo. ¿Nadie quiere discutir? Creo que no. Casi cada persona que está andando en la calle sabe que Dios es santo. Sí, claro, puede ser, no entiende claramente qué es la santidad, ¿verdad? Pero casi todas las personas saben que Dios es santo. Entonces, la santidad de Dios es la causa para vivir correctamente a la luz de esta característica. Quiero decir nuevamente, es la causa para vivir correctamente a la luz de esta característica de Dios. Por eso me encantó que hermano Johnny dijo que nosotros leemos en la lectura bíblica esta frase, tenemos que dejar deseos carnales. Esto es la vida a la luz de la santidad de Dios. Dejar deseos carnales. Y nosotros vamos a hablar mucho de eso. Y mi tema hoy se llama ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? Yo les invito a leer un pasaje en la misma carta, primera carta del Pedro, capítulo 1, desde versículo 13 hasta 20. Si usted tiene sus Biblias, yo les invito a usarla, hasta si está en el teléfono. Entonces, Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta 20. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en este pasaje. La palabra de Dios dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El pasaje es bastante largo, pero es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Tiene muchas cosas para pensar, para analizar. Este pasaje está en un texto muy lindo, donde Pedro está recordando a los hermanos en la fe, en Cristo, sobre su renacimiento. Si vamos a leer todo el capítulo, sobre su renacimiento, sobre su herencia en los cielos. Pedro está acordando a los cristianos sobre seguridad de nuestra salvación y también que la salvación por medio de la obra de Jesús es un plan maravilloso y lindo y tan esperable por héroes y profetas del Viejo Testamento. Tan esperable. Nosotros vivimos en los tiempos que profetas esperaron y los héroes antiguos de la Biblia. Por eso, cuando empezamos a leer el versículo 13, encontramos la palabra por tanto. Esta palabra une dos partes del mensaje del apóstol Pedro. De otro modo, él dice, a causa que somos personas renacidas, a causa que somos hijos de Dios con herencia en los cielos, a causa que vivimos en tiempos de gracia y bendición, vamos a. Y la idea principal de este llamamiento es vivir conforme la santidad de Dios. Entonces quiero preguntarte, ¿usted es una nueva criatura? ¿Usted tiene herencia en los cielos? Amén. ¿Usted disfruta de la obra de Cristo? ¿Usted vive en los tiempos tan esperables por los profetas? Entonces, si estás viviendo conforme la santidad de Dios o no. Si tu manera de vivir está glorificando a tu Dios o está menospreciando la obra de Cristo. Hermanos, ¿cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? Vamos a pasar poco a poco por este texto. Les invito a tomar atención al versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? El primero, esperar por completo en la gracia.
o tener esperanza completa en la gracia. Nosotros empezamos hablando sobre el amor de Dios. ¿Sabes que el amor de Dios no se puede separar de su santidad? Y la santidad no se puede separar del amor de Dios también. Estas dos características viven juntos. La Biblia dice, porque paga por el pecado es la muerte. Tú y yo tenemos que ser castigados porque somos pecadores. Entonces, la santidad de Dios era cumplida en Cristo. Por eso somos salvados en Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz de Calvario? Él recibió toda la ira de Dios santa por nuestros pecados. Entonces, amor cogió sí, es correcto, la santidad de Dios. Bueno, mejor decir, condenación santa de Dios y correcta, porque Dios es justo y puro y no puede vivir con el pecado. Él tiene que castigar a pecador porque es justo. Si no va a castigar, no es justo y no es santo. Entonces, por eso somos salvos en Cristo. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué significa eso? Una vez, Pablo dijo en una de sus cartas, bueno, es carta de Gálatas, sí, sobre Gálatas, que ante sus ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Eso es estado correcto. Incluso que, bueno, no se puede tener este estado sin entendimiento. No se puede tener este estado sin, como dice la palabra, sin ser sobrio. Tenemos que tener ante de nuestra vista espiritual a Jesucristo como crucificado. Porque de otro modo vas a perder la vista correcta. Y luego la idea principal. Esperad por completo en la gracia, es decir, que nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar totalmente en la obra misericordiosa de Jesús. Confianza con respecto de nuestro pasado, entonces, de nuestra vana, como dice carta, vana manera de vivir, nuestros pecados, es nuestro pasado, confianza. Confianza y esperanza en nuestro presente y en nuestro futuro, como dice aquí Pedro, cuando Jesucristo sea manifestado. Confianza totalmente en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Sí. Esto, lo que yo dije, ¿es punto del Evangelio o no? No.
no es el Evangelio completo. El Evangelio completo contiene 3 partes: condenación, justificación y, ¿quién me ayuda? Santificación. Esto es el Evangelio completo. Voy a acordarles: condenación, justificación. Condenación: nosotros somos pecadores, vivimos sobre el mano de la ira de Dios, tuvimos que ser castigados y ir al infierno, pero justificación: Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga la vida eterna. Justificación y fruto de la obra de Cristo en nuestras vidas es el proceso de la santificación, y eso es el Evangelio completo. Porque si el cristiano no pasa por el proceso de la santificación, puede ser, no es de verdad salvo, porque no tiene fruto. En este momento, muchos cristianos están predicando el Evangelio de 2 partes. Sí, somos pecadores, pero Dios es amor. Él te ama. Ven a Dios, ven a Jesucristo, recibe a Jesús en su corazón. Pero después, ¿qué después? Y después a veces viven como quieren. Pero no es el Evangelio completo. Vivir a la luz de la santidad de Dios es recibir el Evangelio completo con el proceso de la santificación. Entonces, ¿qué vemos por medio de este texto? ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? En primer lugar, esperar o tener la esperanza y confianza completa en la gracia y en amor de Cristo. Es verdad, es correcto, pero seguimos adelante. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿verdad? Estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? Es ser, o significado, ser hijos obedientes. De verdad, desde la niñez, la palabra tienes que ser obediente no le gusta a los hombres, ¿verdad? Y chicos, cuando están creciendo, están esperando edad cuando pueden ser libres de límites de los padres, ¿verdad? No quieren ser obedientes. A veces estoy mirando a las personas mayores y pienso, hace falta un papá que puede coger y un poco educar a esta persona. A veces hace falta hasta a las personas mayores. Y no les gusta ser obedientes. Para entender este versículo hay que ver en completo este versículo. En primer lugar, el significado que es ser hijo obediente en el contexto de este versículo. En primer lugar, no os conforméis a los deseos que antes tenéis. Eran deseos del carne, orgullo, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, banqueterías, etc.
¿Cómo han manifestado estas cosas en su vida antes? ¿Cómo han manifestado? Voy a ayudarles. Por medio de su manera de vestir, por medio de su comportamiento, incluso su manera de hablar, su manera de lograr las cosas, hasta su manera de caminar. Orgullo. También estas cosas han manifestado a través de su filosofía de vivir, a través de la música que ha escuchado, a través de los libros que ha leído, a través de su alrededor de amigos y compañeros que ha tenido. ¿Verdad? Por medio de manera de vivir han manifestado estas cosas carnales, estos deseos carnales. Aquí Pedro dice que hijo obediente vive dejando atrás y no conformando a los deseos anteriores. Y no conformando a los deseos anteriores. Pero saben que yo observo hoy en el cristianismo, en mayoría de los cristianos, es el cristianismo desobediente. Hay una observación que quiero compartir con ustedes. Ahora el cristianismo se ha vuelto mundano y el mundo se ha vuelto cristiano. ¿Es verdad o no? Ahora el cristianismo se ha vuelto mundano y el mundo se ha vuelto cristiano. Ya no hay límites entre los cristianos y el mundo. Y es horrible. Los cristianos que se han convertido, la adoración en la iglesia en una discoteca, en un club. Los cristianos que han perdido la doctrina santa por medio de la predicación, si no están predicando lo que gusta a la congregación. Los cristianos que a veces están vistiendo de una forma, perdóname, como prostitutas. A veces estoy entrando en las iglesias y están andando unas chicas como están en la playa, ¿verdad? Sí, es cierto eso. No es cristianismo obediente. Y después estas cristianas o estos cristianos están preguntando, después de esta lista de su desobediencia, ¿dónde está mi fuerza espiritual? ¿Por qué yo no puedo tener la victoria sobre el pecado? Hermanos, vivir a la luz de la santidad de Dios significa ser hijos obedientes que no viven conforme de los deseos anteriores. Tenemos que dejarles hasta si nos gusta. Porque obediencia no significa que cada palabra o cada parte de la voluntad de Dios nos gusta. Cuando yo era pequeño, a mí no me gustaba cuando mis padres dijeron, no toca, por ejemplo, kakrizietka, toma corriente. Y yo quería saber qué es, conocer qué es. O por ejemplo, no toca o no sé, no venga, no váyate en este lado, o no ten compañerismo con estos amigos. A veces a mí no me gustaba, pero tenía que obedecer. Otra característica de hijo obediente.
en el contexto de este texto. Es hijo sabio. Vamos a leer este texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes ustedes estaban en la ignorancia, eran necios, pero ahora ustedes son sabios. Muchas cosas que hicimos fueron a causa de nuestra ignorancia antes. Ya somos sabios porque sabemos la voluntad de Dios por medio de la Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Aprendimos muchas cosas. Por eso, hijo obediente cumple lo que sabe. Amén. Y yo escuché una frase que me le gustó. Si nosotros hasta cumplimos ya lo que sabemos, eso era bastante para tener bendición en nuestra vida. Así es. Sí, amén. Porque si no cumple, entonces es mucho más necio que antes. Imagínate, usted compró, no sé, una cosa, una nueva tecnología y no sabe cómo usarla, pero siempre con esta tecnología, no sé, un entrenamiento, no sé, hasta refrigerador, siempre contiene la instrucción. Entonces usted leyó la instrucción y bueno, piensa, ok, la instrucción dice bien, pero yo quiero hacer así. Eso es como, esto hace persona necia. Entonces, vivir a la luz de la santidad de Dios significa ser hijo obediente que cumple lo que sabe, porque ahora, en vez de necios, es sabios. Seguimos adelante, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vivir a la luz de la santidad de Dios significa ser apartados en nuestra manera de vivir. La palabra santo significa apartado. Nuestro Dios es santo. ¿Qué significa? Es apartado de la maldad, apartado del pecado, apartado del mundo pecaminoso. No significa que no trabaja con el mundo pecaminoso, sino significa que a causa que somos personas con el pecado no podemos ver a Dios porque es santo y vamos a morir en una vez. Hermanos, aquel que nos llamó es apartado por siempre. Claro que Jesús recibió la ira de Dios, la ira santa y justa, es correcto, pero no es mutable, no es mutable. La santidad de Él no es mutable. Él es santo y apartado por siempre. Y ahora, después de 2000 años, Él es santo y limpio y apartado. No, puro y apartado, limpio no es correcto. Por eso Él quiere ver a sus hijos que están andando en santidad en su manera de vivir. Claro que somos santos en Jesús. Yo quiero pedirles levantar el mano, ¿quién es santo?
En Jesús todos somos santos, pero a causa que somos santos en Jesús, esforcemos caminar en santidad en nuestra vida práctica. Amén. Apartando del pecado, apartando de las cosas de este mundo, apartando, como leemos, de los deseos carnales. Esto afecta a todas esferas de nuestra vida. Comportamiento, nuestro comportamiento, nuestras metas, educación de sus niños, su manera de vestir, manera de hablar, su música, sus libros, su alrededor de personas. ¿Sabes cómo hacer prueba si de verdad estás viviendo en la vida apartada? ¿Sabes cómo hacerla? ¿Cuándo última vez escuchaste en su lado la frase, qué extraño, qué loco, qué tan retrasado? Si no escuchaste nunca, yo no soy juez, pero hay que analizar su vida. Puede ser no estás andando en la santidad de Dios. Y claro, y estoy seguro que estás suyo para este mundo. Eres suyo para este mundo. Y de verdad muy triste que hasta de los cristianos puedo escuchar estas palabras. Qué extraño, qué atrasado, qué tan atrasado, qué loco. Hasta de los cristianos. Eso es triste y es horrible. Otra parte de esta verdad dice, 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mi padre es Sabostín. Y no solo por apellido, no solo por palabras, sino por manera de vivir, las personas pueden decir, así que es Sabostín, a mí, así que es Sabostín, porque, bueno, muchas cosas muy parecidas yo recibí de mi padre, ¿verdad? Por nuestra vida conocerán quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es santo. También sus hijos tienen que ser santos. Tienen este movimiento para practicar la santidad. Entonces, vivir a la luz de la santidad de Dios significa ser apartado en su manera de vivir. Seguimos adelante, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios? Significa andar en temor todo el tiempo de su peregrinación. En este versículo, Pedro explica a los cristianos una verdad. Claro que Dios es Padre. Hoy celebramos el Día de Padre. Y nuestro Padre Celestial es más perfecto de nuestros padres terrenales. ¿Verdad? Así es. Y si perdemos nuestros padres terrenales, tenemos otro Padre. Amén. Pero, sí, claro que Dios es nuestro Padre Celestial, pero en vez de eso, Él es juez y juzga la humanidad. Nosotros a veces decimos, pero nosotros no vamos a pasar en lugar de condenación. El que oye mi palabra, y porque tenemos esta promesa, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Es verdad? ¿Verdad? Nosotros no somos condenados. No vamos a estar en este lugar de condenación del mundo. Pero Pablo dice a los creyentes, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Los cristianos, esto Pablo dice a los cristianos, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Es difícil explicar esta cosa, pero nosotros como cristianos, según la palabra de Cristo, damos la cuenta de su mayordomía. Damos la cuenta. No sé cómo va a pasar, pero vamos a dar la cuenta de cómo vivimos como cristianos en este mundo. Esa verdad es bastante difícil para entender de verdad dónde vamos a tener este proceso con Dios, que Él va a preguntar cómo vives como cristiano. Puede ser es cuando Él va a darnos, me ayuden por favor, regalos, венец, венцы, не знаете, да, это слово. Regalos al cielo por nuestra vida cristiana. ¿Cómo se llama? Dice la palabra que cuando Él abra el gran libro y aparezca nuestro nombre, de verdad, Él también va a dar coronas. Sí, coronas. Eso. Coronas de oro a los Puede ser, vamos a darnos cuenta en este tiempo y recibir la corona según nuestra vida. Puede ser. Pero damos la cuenta de su mayordomía. ¿Cómo vives con esta verdad? ¿Cómo está su manera de vivir a la luz de la santidad de Dios? Pedro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Me parece que a veces ignoramos esta verdad. Vivir a la luz de la santidad de Dios es andar en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Varias veces yo tocaba este tema y vi que no hay claridad en ella. Creo que vamos a analizar poco tarde. Enfoquemos más profundo en este tema. En la frase temor de Dios, usted puede encontrar en la Biblia más que 20 veces. Es la verdad bíblica. Si uno de los cristianos no teme ante el rostro de Dios, entonces él no es salvo, porque no conoce quién es Dios. Si vamos a leer Apocalipsis, encontramos que cuando Juan vio a Cristo reinado en los cielos, ¿qué pasó con Juan? Él cayó. No podría hasta hablar. Tenía tan grande temor. Entonces a veces olvidamos que nuestro Dios es santo, glorioso, y tenemos que temerlo. Claro que hay varios temores. Yo creo que hablamos de eso, pero un poco. Temor animal. ¿Es correcto? Temor animal. Cuando, por ejemplo, mi niña teme que cuando está sonando trueno. Es temor animal. Temor ante su jefe. Cuando usted está en el trabajo y su jefe dice, estás equivocado o no cumples bien su trabajo. Temor Temor al pastor, dice
No, no. Mejor tener temor ante Cristo. Bueno, y hay otro temor. Temor por motivos de amor. Cuando usted ama a su esposa y no quiere hacer, por ejemplo, algo doloroso a ella. Usted teme por su amor dar algo doloroso. Es otro nivel de temor que tienen que tener los cristianos entre su relación entre sí y Dios, entre sí mismo y Dios. Pero tenemos que andar en temor más, todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué significa eso? Hasta la muerte, toda la vida. Porque nuestra peregrinación es nuestra mayordomía, de la cual tengo que dar cuenta ante el rostro de Dios. Y lo último, y creo que es muy importante para nosotros, versículos 18, 19 y 20. Enfoquemos, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo vivir a la luz de la santidad de Dios significa? Es vivir, andar apreciando el pago por su pecado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Andar apreciando el pago por nuestros pecados que hizo nuestro Señor Jesucristo. El que anda a la luz de la santidad de Dios sabe el precio por el cual fue rescatado del pecado. Sabe el precio. Él sabe bien su anterior manera de vivir, que era vana, sin intención, sin meta. Por eso ahora él vive en santa manera de vivir. Este cristiano sabe a quién ha creído. Él sabe el gran amor de Cristo. Por eso está caminando en temor. No en temor animal. A veces en temor como ante su jefe, pero mejor caminar motivando por amor de Cristo. Él amó a mí de tal manera, de tan grande manera, que yo ahora soy salvo. Yo tengo muchas bendiciones en nuestra vida, en mi vida. Yo tengo la bendición allá en los cielos. Entonces, por eso, porque yo le amo, yo voy a vivir en la santa manera. Mi mamá es cristiana y le tiene temor a la muerte. Le tiene temor a la muerte. Y ella es cristiana. Yo también no quiero morir. Yo no quiero morir. Y yo, voy a responder. Nadie quiere morir. Nadie. Porque la muerte es hecho horrible. ¿Qué dependencia ¿Qué diferencia entre el hombre pecaminoso y el cristiano? Porque el cristiano sabe que la muerte es solamente la página en la mejor vida. Y no es hecho horrible. Eso es la diferencia. Yo a veces también encuentro los cristianos, buenos cristianos, que temen, porque la muerte es físico, por físico no es querido. Pero a causa que tenemos la fe en Cristo, sabemos que es la cosa
no horrible. Y por eso yo no temo. Por ejemplo, yo no. Pero si otro cristiano, si es cristiano, teme, pero tiene confianza, yo no soy juez, ¿verdad? Y si vamos a leer un libro de John Bunyan o Bunyan, no recuerdo. ¿Perdón? Sí, puede ser. Entonces, hay una ilustración cuando una persona con poca fe pasó por el río de la muerte. Pueden leer si gusta. Bueno, vamos a terminar. Vamos a leer nuevamente 18 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo está su vida cristiana a la luz de la santidad de Dios? ¿Cómo estás glorificando a Dios en su comportamiento, en su vida social, en sus metas, su manera de hablar, su manera de vestir, su música que estás escuchando, sus videos que estás mirando, películas incluso? Cristo pagó un gran precio por nosotros, pero no en vano. Dios inmutablemente santo. Por eso quiere que sus hijos andarán en la santidad. Porque por eso Él puso una meta para sus hijos. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es nuestra meta, ser conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, ponemos en pie y oremos a la luz de esta palabra. Señor, te damos gracias.